¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al podcast perdido. Y esta semana, ¿de qué vamos a hablar, man? Esta semana yo te voy a hablar de el Necronomicon. Ok. Sí, bueno, ok. A ver, vamos. Su historia, tanto real como literaria, está llena de misticismo, ¿no? Y yo te voy a hablar tanto del escritor Abdul al-Ashred como del creador del mito del Necronomicon, Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Esta semana te voy a bombardear con realidad y ficción. Vientos, güey. Ahora ya conforme vayamos platicando al respecto, ya van a ir tomando cada uno su propio cauce. Su propio cauce, su propia postura. Ok. ¿No? Vamos a empezar con Abdul al-Ashred. Ok, vámonos. El nombre al-Ashred es un juego de palabras en inglés, contrario a lo que parezca. Ok. Y viene de all as read, que en su traducción sería todo ha leído o el que todo ha leído. Ok. Y su biógrafo, Theodoros Piletas, tradujo este nombre al griego como Abdul al-Ashred. Yo le voy a decir en todo este relato, yo lo voy a llamar Abdul al-Ashred. No por cuestiones etimológicas, tanto del idioma originario que es el árabe, como al español. No por cuestiones etimológicas y por hacerlo más sencillo va a ser al-Ashred. Al-Ashred, va a ver si, man. Punto. Abdul nace en el año 800 aproximadamente, no hay un registro exacto. Nace en Sanaa, la capital de Yemen, en el Medio Oriente. En su juventud, este cabrón se dedicó a recolectar y recopilar leyendas y epopeyas de la zona. Recordemos que en esa época muchas de las historias que se contaban iban pasando eran de transmisión oral. Sí. ¿No? Como todas las grandes tradiciones y epopeyas siempre son tradiciones orales, ¿no? Entonces este cabrón las fue recolectando y las fue transcribiendo. Hay una teoría o hay una biografía que dice que este cabrón tenía el talento uno de sus mayores talentos era la poesía, al grado que llegó a ser protegido del rey de Yemen, que fue donde él aprendió a leer y a escribir. Por eso todas las tradiciones que él escuchaba podía transcribirlas, porque en ese tiempo él tenía la capacidad de escribir, por la posición en la que se encontraba. Sin embargo, muchos años antes de escribir el libro que titula este capítulo, el Necronomicon, este cabrón empezó a estudiar artes ocultas, artes místicas, todo lo referente al ocultismo antes de la era preislámica en árabe, en esas zonas de Medio Oriente, ¿no? En Arabia. Entonces, pues este cabrón por esas circunstancias, por esas situaciones, llegó a recibir amenazas e incluso fue perseguido. Como te contaba, fue protegido del rey de Yemen. Entonces, el mismo rey de Yemen, al ser acusado de tener un hechicero, de tener un hechicero como protegido, decidió correr a Abdul. Es por eso que Abdul escapa hacia el desierto. Otra versión dice que el rey descubrió que Abdul estaba enamorado de su hija. Entonces, como era un romance que no podía suceder porque era como del tipo Aladino, un pobre no se puede enamorar de una princesa. Entonces, cuando el rey descubre esto, que ya era un amor muy intenso entre ellos, decidió torturar y expulsar a Abdul al desierto. Ya estando este cabrón en el desierto, ya en el exilio, al-Ashred visitó las ruinas de Babilonia. Llegó a visitar las ruinas de Babilonia y pasó por lo menos 10 años en el desierto arábico de Rub al-Jali. ¿Pero perdido en el desierto? Perdido en el desierto. Este desierto se encuentra en la zona arábica del continente asiático, euroasiático. No pegado a lo que es Jordania y todas esas zonas. No, digamos que un poquito más alejado de Irak, Bagdad, todo eso, más pegado al centro. Digamos que estaba más cerca de Rusia, Mongolia, todas esas zonas, que del lado contrario. Pero bueno, ya estando en este desierto era muy conocido porque habitaban espectros y monstruos. Se creía que eran los habitantes de
de ese desierto. Es ahí donde donde Abdul tuvo contacto con los gules. Los gules son demonios que están dentro de la mitología árabe y son criaturas humanoides con hábitos necrófagos. Ok. Y estas criaturas, la mayoría suelen tener actitudes muy primitivas. Sin embargo, hay algunos que se han integrado a la sociedad. Hay algunos que han creado cultos a la muerte, principalmente a los dioses primogenios Sukamog y Mordigian, dioses que aparecen dentro de la mitología del Necronomicon. Okay. Más adelante te voy a explicar todo este pedo. Ahorita estamos con el supuesto escritor, ¿no? Con Abdul. Estos gules le enseñaron conjuros y conocimientos arcanos que le servirían para invocar a los primigenios, ¿no? Que son los diferentes dioses dentro de esta mitología, y a los dioses exteriores. Okay. Ten en cuenta que dentro del Necronomicon se habla mucho del terror cósmico. Sí, entonces los dioses exteriores son los que pertenecen al cosmos, ¿no? Así es. Okay. Entonces... que es donde radica ya lo aterrador de este pinche mito, ¿no, güey? Sí, porque ya no solo te están hablando de monstruos y criaturas que hay en el desierto. Ya te está hablando algo más allá afuera del planeta. Ok, sí. Algo que acecha. Y también, más adelante, el mismo libro habla de cosas que acechan en los océanos. Oh, va, venga. Ya en el desierto, también se dice que llegó a visitar lugares míticos, como la ciudad sin nombre, que dentro de esta mitología es conocido como Ilrem, o la ciudad de los pilares, una ciudad que se encuentra perdida y que viene siendo como el equivalente de Sodoma y Gomorra, pero dentro de la mitología árabe. Ok. Es el Sodoma y Gomorra de ese pinche lado, ¿no? Sí, la ciudad maldita que fue maldecida por Dios. Uh-huh. Entonces, porque a lo largo de todos los mitos siempre se repiten ciertas cosas, ¿no? Por ahí viene el capítulo de los diluvios y todo ese pedo. Ok. Sí, como dentro de la mitología entra todo esto. Y ahorita nos vamos a encontrar con más cosas que se pueden llegar a tener lugar tanto en la mitología árabe como en la mitología cristiana. Ok, bueno, es que siempre ha habido paralelismos entre todos esos tipos de pedos, ¿no, güey? Y más que están por la misma zona. Sí. Entonces, pues ya está ahí. Al concluir este exilio, Al-Ashred regresa a Damasco, la capital de Siria. Uh-huh. Y ya en ese lugar comienza a transcribir todo el conocimiento que los gules le habían revelado en el desierto. Ok. ¿No? Ya ves que le dieron conocimientos arcanos. Ajá. ¿No? Este conjunto de escritos fue publicado con el nombre de Kitab al-Asif, que significa en árabe el rumor de los insectos por la noche. Okay. Pero dentro del folclore de la mitología árabe preislámica. Ajá. Porque la verdad el islamismo llegó a arruinar varias de este tipo de cuestiones, pero no nos vamos a meter a eso. Okay, sí, pero todo esto es preislámico, ¿no? Preislámico. Entonces, el rumor de los insectos por la noche, dentro del folclore arábigo, se le atribuye a los demonios, o mejor conocidos en esa zona, como jinn o jinnis, uh-huh, que son los genios de la mitología, los que están en la lámpara. O sea, te frotas y se te aparece un de genio. Donde sale el mito de Alibaba y los quién sabe cuántos ladrones, y después de ahí se retoma el pinche mito a Aladín. Bueno, que no era Aladín como tal, pero lo conocemos así por la película de Disney, ¿no, güey? Entonces, dentro de la mitología árabe, los jinn o jinnis, uh-huh, son los demonios. Entonces, Aladín en realidad libera a un demonio jinn, ajá, y no a Robbie Williams. Así es. Entonces, como ya habíamos hablado dentro de todo esto de la demonología, ajá, existen demonios que dentro del cristianismo los demonios son entidades malignas. Pero que te enseñan cosas, ¿no? Dentro de la demonología son demonios que te enseñan cosas. Y es lo mismo dentro de los jinn, ajá, o jinnis. Jinn o jinnis. Uh-huh. Precisamente por eso la traducción al inglés es el jinni, el genio. Ajá, ok. El genio. Entonces, si te fijas, ahí más o menos. Ahí ya va empezando a tomar cierta forma, ¿no? Formita, okay, ¿no? En el desierto, Abdul se suma ya cuando está en el desierto, Abdul se suma a una tribu de jinns y entra al servicio de un ser todopoderoso llamado Nyarlathotep.
Ok. o Nyarlathotep, ¿no? Y es ahí donde empieza ya a agarrar forma todo esto del Al-Asif, Ujú, ¿no? El Al-Asif, pues es el Necronómico. ujú. Ahorita llegamos a todo eso. Al-Asred, como te digo, no era musulmán, porque pues precisamente te estamos hablando de las épocas preislámicas. Ujú. Entonces básicamente no era musulmán. Él le rendía culto a los dioses cósmicos Yog-Sothoth y Cthulhu. ¿Ah, sí? Ajá. Oh, o sea, ahí ya ese güey le rendía culto a ese tipo de A pedos, este ¿no? tipo de seres, porque son los seres que los gules en el desierto le enseñaron la existencia de ellos. Y por eso les rinde Y por eso le culto. rinde culto a Yog-Sothoth y a Cthulhu. Ok. Abdul murió poco después de haber transcrito todo el libro y hay algunos que dicen, o lo que se piensa, es que un día Abdul iba caminando entre la multitud de gente en Siria. Ajá. De repente algo invisible lo levantó del suelo. Al levantarlo del suelo, la gente se asombró por verlo que estaba, Ponerlo flotar. verlo flotar. Muchos le atribuyeron al principio esto de que estaba flotando a un jinn, a un genie. Pero de repente las extremidades de Abdul se empezaron a separar, Ok. salpicando a toda la gente De sangre. de sangre. Después su torso se comenzó a abrir y empezó a salir pues todo, Todas sus empezó a salir vísceras. todas las vísceras y todo. Y después todos los pedazos fueron como que aventados a la gente. Ok. El caso es que Abdul al-Asred murió despedazado por una criatura invisible. Ok, por un demonio invisible. Ajá. Ok. Sí, Enfrente de todos, ¿no? enfrente de todos. Y pues digamos que esta es la historia de Abdul al-Asred. Y su fatídico final, después de escribir El Necronomicon, o mejor conocido, bueno, ese güey lo escribió. mejor conocido como el Kitab al-Asif. Ok. El Kitab al-Asif. Muchos te lo van a nombrar como el al-Asif, pero digamos que es el Kitab al-Asif. Ok. Y esa es la historia de Abdul al-Asred. El supuesto escritor del Necronomicon. Del Necronomicon. Ujú. Ahora te voy a contar qué pasó con el Necronomicon, Ok. con el libro, Ajá. ¿no? Sí, porque ese tuvo que quedar en algún maldito sitio, ¿no? Efectivamente. Te voy a dar más o menos una cronología de lo que se conoce de este pedo del Necronómico, lo que se tiene conocimiento del libro, Ok. ¿no? Porque ya todo eso de que está encuadernado en cuero y que te habla y todo eso, ya forma parte de las películas y todo el mito que surgió después. O sea, todo eso ya es Hollywood, ¿no? Sí, Porque me parece que Sam Raimi, ¿no? Lo usa en Evil Dead. En Evil Dead, ¿no? Y es cuero y... Sí, está forrado en piel humana y... Ahorita te voy a contar de dónde viene todo eso. ¿De dónde podría salir el mito que lo relata de esta manera, no, güey? Ok, pero a ver, vas. En el año 950 después de Cristo, el Kitab al-Asif sería traducido por el griego Teodorus Piletas de Constantinopla. Okay. Este cabrón es el que también escribió todo lo que te acabo de contar de Abdul. Fue el que pues fue el historiador que escribió la historia de este güey, ¿no? El biógrafo de Abdul. ¿No? Ya más adelante surgen otros biógrafos que te empiezan a meter otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que te contaba de la hija. ¿No? De que Abdul se enamoró de la hija del rey de Yemen y todo lo que pasó. Eso ya viene después. Y su exilio y todo ese pedo, ¿no? Pero digamos que la parte central de todo el origen de Abdul es creado por Teodorus Piletas. Ok. Entonces, este güey traduce al griego el Necronomicon en absoluto secreto. Obviamente es ahí cuando lo nombra, es ahí cuando le da el nombre del Necronomicon. Ok. La etimología del Necronomicon, pues ya sabemos, ¿no? Necro viene de muerte, conos de conocimiento y micono, eso de imágenes. Ok. ¿No? Pero digamos que la traducción podría ser la imagen de la ley de los muertos o lo relativo a la ley de los muertos. Ok, esas son una de sus dos traducciones, la etimología de Necronómico. Ok. ¿No? Pero vamos. El libro de los nombres muertos, que como también es conocido, tuvo una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la Edad Media. Es que estamos de acuerdo que si te topas un libro con ese título, ¿lo vas a querer leer? Así es, sí. Entonces aquí ya es los 900, cuando está el inicio de la Edad Media o la Edad Media Baja, como se le conoce. Sin embargo, los horrendos sucesos que producía
que se producían en torno al libro para todos aquellos que lo leían, que lo poseían o que tenían algún contacto con él, hicieron que la Iglesia Católica lo prohibiera en el año 1050. Okay. Ya aquí ya estamos entrando a cuando la religión empieza a tomar parte de esto. Todavía sigue siendo la Edad Media, pero ya la religión empieza a tener una injerencia en la vida común de la gente que habitaba esas zonas. Como lo fue toda la Edad Media, ¿no? Entonces estamos hablando de la Edad Media, pero en las zonas arábigas. Todavía no llegamos a las zonas europeas. Ok, está genial. Entonces, pues ahí vamos poco a poco. En 1228, Olaus Warmius encontró una edición del libro escrita en latín. Recordemos que el primer Necronomicon era en árabe. Entonces, se tiene la creencia de que Warmius no lo encontró, sino que él fue el que tradujo el árabe al latín. Al latín, ok. O sea, no lo encontró, lo tradujo. O sea, él encontró el árabe y lo tradujo al latín. Pero hay quienes creen que él encontró una versión en latín. Nada más que no hay forma, no hay una conexión entre de dónde sacó y todo eso. O quién pudo haberlo escrito. Entonces, por eso se cree que Warmius encontró una versión del libro en árabe y la tradujo al latín. Y este cabrón fue quien tradujo esta, y esta es la versión más famosa y es de la que se cree que hay más ejemplares. Ahorita te voy a decir dónde está cada uno de esos ejemplares. ¿Dónde supuestamente está cada uno de los ejemplares, no? Ya en el año 1232, el Papa Gregorius IX manda destruir todas las versiones árabes que existen. Pero ojo, las árabes. Todas las árabes y la gran mayoría de las versiones en latín. Entonces sobrevivieron algunas en latín. Ya en el año 1550 se localiza en Italia una versión en griego. Sin embargo, actualmente se desconoce su localización. El mítico ocultista, nigromante, consejero y escritor John Dee realizó una traducción al inglés en 1586, mientras viajaba por Europa. Aunque la evidencia es inconclusa, se cree que esta versión se llevó a cabo a partir de una versión existente en griego, escrita a mano. Y que John Dee encontró en Rumania, para ser específicos, en Transilvania. John Dee, güey, es muy importante, ya después hablaremos de ese güey, como te digo, pero este cabrón tenía la biblioteca más grande e importante de Inglaterra. Hay quienes incluso dicen que de Europa. Fue asesor de la reina Isabel I, impulsó la expedición ártica. Este güey fue el que acuñó el término de Imperio Británico y se cree que el manuscrito Voynich estuvo en su posesión. ¿Sí? Que hay que dedicar un capitulillo, ¿no? Al manuscrito Voynich. Sí, el manuscrito Voynich pues es un libro ilustrado escrito aproximadamente entre 1404 y 1438. Y pues el contenido de ese libro es misterioso. Se desconoce quién lo escribió y se desconoce su idioma. No, nadie ha podido saber qué pinche idioma es o qué tipo de escritura es. Pero se dice que este güey lo tenía también. ¿No? Entonces se piensa que John Dee tenía el libro de el manuscrito Voynich. No, pero bueno, regresando al Necronómico, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. La traducción de Dee sufrió muchas alteraciones y jamás fue impreso. Se sabe que él tuvo la versión en griego, se sabe que él la escribió en inglés, pero también se sabe que jamás la imprimió, jamás se publicó. Pues fue hasta 1651 que una versión de John Dee, pero ya con muchas modificaciones, vio la luz gracias a Mercas Aubon, un impresor inglés de esa época del siglo XVI. Se cree que existe una versión en español publicada en el año 1300 y escrita en castellano antiguo, aunque está escrito a mano. Y este libro, este Necronómico en español del año 1300, está en propiedad de la corona española. ¿Sí? Eso estaría muy loco, ¿no? Está interesante. A pesar de la destrucción de la mayoría de los ejemplares, aún se conservan varios. Uno en inglés, probablemente la copia de John Dee, una en el Museo Británico y 4 copias de Mercas Aubon en el mundo. Es curioso que el Museo Británico tenga una copia.
No, pues esos cabrones. Esos güeyes tienen lo original de muchas otras naciones. Sí, se dedicaron a saquear por todos lados. Entonces no es impresionante que estos güeyes tengan una copia. Y se me hace poco. Porque tomando en cuenta que John Dee cuando muere, toda su biblioteca quedó a manos del Museo Británico. Okay. Así que es muy posible. Incluso el manuscrito Voynich actualmente está en el Museo Británico. Uh-huh. Entonces, toda la colección de John Dee terminó en el Museo Británico y que nada más tengan una copia que no era de John Dee. Ah, sí, está raro, ¿no? Es probable que tengan más versiones, porque incluso en 1600 también apareció una copia en alemán. Está muy loco. Pero esa se desconoce su paradero y se desconoce quién la escribió. Okay. Y existen otras versiones en español, porque esta que tenemos es la versión en castellano, pero existe otra versión en catalán. Pero es lo mismo, no se sabe quién la escribió ni dónde está. Okay. Pero bueno, entonces de estas copias que hay, te digo que hay uno en inglés, que está en el Museo Británico, y hay 4 copias de Mercas Aubon, que son las copias que se hicieron a partir de los escritos de John Dee, okay, publicadas en 1600. Y ahí te va dónde están. Una está en la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, okay, dentro de una caja fuerte. La otra está en la Biblioteca Nacional de París. Otra más está en la Universidad Miskatonic de la ciudad de Arkham, en los Estados Unidos. La última en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. ¿Ah, sí? Ajá. Wow. Y de esta tiene una historia muy curiosa. En 1955, Jorge Luis Borges asumió el cargo de director de la biblioteca. Y pues la biblioteca es parte de la Universidad de Buenos Aires. Durante su cargo le llegaron varias solicitudes que le pedían la copia del Necronomicon que estaba en la universidad. Borges se intrigó por estas solicitudes y él mismo se encargó de buscarla. Ay, no. Ahorita vamos a llegar. Estamos hablando del mito del Necronomicon. Del mito del Necronomicon. ¿Cuántas copias hay? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde están? Y todo eso. ¿No? También se piensa que una copia en latín del siglo XV está en manos de un multimillonario gringo. Se cree que ese multimillonario gringo es el coleccionista de libros raros, Bill Gates. Ay, si hay alguien que podría tener la posibilidad de comprarlo, sería él, güey, ¿no? Ese güey apenas acaba de digitalizar unos escritos de Da Vinci, me parece, sí, ¿no, sí, compró el diario de Da Vinci y los digitalizó. También estos rollos del Mar Muerto, él tuvo acceso a varios y los digitalizó. Y cualquier persona tiene acceso a él. Es probable que por eso se tenga el mito de que... bueno, ya le adjudicas cosas de más, ¿no? Ajá. No, también se cree que hay una versión en griego en la casa Pinkman, en Salem, Massachusetts, que perteneció a Richard Upton Pinkman, que desapareció en 1926. Okay. Por si no sabes, la mansión Pinkman es una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos. Ah, ¿sí? Ajá. Ay, y se encuentra precisamente en el pueblo de Salem, Massachusetts. Ajá. Entonces, ese ya también me parece que... Yo siento que ya son gabachos adjudicándose otras cosas, ¿no? Lo mismo que pasó con el libro mormón, ¿no? Ajá. O sea, con el Jesucristo mormón, ¿no? Así es. Es lo que yo también creo. También se habla de la existencia de una copia más del siglo XVI, o sea, de Mercas Aubon, en propiedad de una secta en Kingsport, Massachusetts. Ya todos están en el gabacho, güey. Ay, ya relájense. Sí. Y otro par cuya existencia es poco probable. Una escrita a mano se encuentra en la Biblioteca Huntington de California. Y otra más en español en el Archivo General de Simancas en Valladolid, España. Entonces, esas es las ubicaciones de los supuestos Necronomicon. Ok. Algo aquí no me está para nada cuadrando, pero a ver, vamos. Ahorita llegamos. Y hay una copia en español que tiene Carlos Trejo. Ay, ya relájate tú. No. Bueno, el Necronomicon se divide en 4 partes, en 4 secciones que están muy bien establecidas. En la primera parte consta de 42 capítulos y es aquí donde se cuenta la historia del origen de los dioses primigenios y cómo era todo cuando estaban en su máximo esplendor. Ok. La segunda parte tiene 19 capítulos. Y en esta parte se habla sobre todo lo que pasó en el año de la muerte. Y es aquí donde se describe a Nyarlathotep. Este es uno de los pocos dioses primigenios
Nyarlathotep es uno de los pocos dioses primigenios que puede actuar libremente, ya que la mayoría de los dioses primigenios, como Cthulhu, Yog-Sothoth, todos ellos están prisioneros o están limitados de alguna forma. Ok. Y es este mismo al que le rendía culto el supuesto primer escritor del Abdul al-Red. Es de los pocos seres que pueden ofrecer algún servicio útil a sus sirvientes, que era lo que estábamos hablando hace rato de los demonios, que hay demonios que te pueden enseñar cosas. De esa misma manera hay demonios que te pueden ayudar, y en esta situación Nyarlathotep es una entidad que te puede ayudar a ti. Ok. Entonces, pero a pesar de que te puede ayudar, también puede manipular a los seres humanos, principalmente para lograr sus objetivos. Adopta la forma y el lenguaje de los seres humanos. Y a Nyarlathotep también le fascina causar dolor y sufrimiento solamente por entretenimiento. Él prefiere causar sufrimiento a los seres humanos que destruir la tierra. Okay. Contrario a los intereses de Cthulhu. Él sí quiere destruir la tierra. Destruir a todo el planeta. Ok. ¿No crees que de ahí tal vez Lovecraft, Stephen King se haya inspirado un poco para It? Sí. Porque no ves que It también vive del sufrimiento humano, ¿no? O sea, a It no le interesa destruir la raza humana. Y aparte, It es una entidad cósmica también, güey. Por ahí vienen paralelismos entre It y esta parte del supuesto Necronomicon, ¿no? Yo lo considero más a Nyarlathotep como el hombre de negro dentro de la mitología de Stephen King. ¿No? Si quieren conocer un poco más de todo lo de Stephen King y el hombre de negro y el pistolero, les recomiendo la saga de La Torre Oscura. La Torre Oscura. Pero bueno, hasta ahí sigue. Entonces, bueno, la tercera parte del Necronomicon tiene 36 capítulos, y en esta es donde se habla acerca de magia, rituales y secretos, tanto de los primordiales como de los dioses cósmicos. La forma de invocación Imagínate invocar a un dios cósmico, estaría muy pinche loco. Entonces es ahí donde viene. La cuarta y última parte no está dividida en capítulos. Esta parte describe lo escrito en el libro del destino y anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden, según el texto de Riley. Y este texto, escrito por una de las semillas estelares de Cthulhu, recoge información sobre los rituales para adorar a la tríada de dioses integrada por Cthulhu, Dagon e Hidra. Y aunque también contiene datos adicionales sobre dos de los descendientes de Cthulhu, Gatanotoa y Shot-Omog. Híjole, pinches nombres, güey. Pero son geniales. Este libro, si se lee completo, el Necronomicon, puede llevar al lector a tener visiones aterradoras que lo van a terminar conduciendo a la locura. Y esto es el Necronomicon. Bueno, esto es todo el mito del Necronomicon. Ahora vamos a aterrizar todo esto un poco. Es que es lo que te digo, hay algo de este mito que no me termina de cuadrar, güey, ¿no? Ok. O sea, sí, muy, muy chido todo esto del Necronomicon, güey, y lo que tú quieras, güey, ¿no? Está rifado quién fue el supuesto escritor, de dónde se basó y qué conocimientos son los que trae ahí dentro, ¿no? Y sobre todo está interesante los dioses cósmicos que puedes invocar utilizando el Necronomicon. Y también está muy curioso, güey, las supuestas ubicaciones del Necronomicon, que a mí se me hace muy sospechoso que muchísimas, que supuestamente se destruyeron muchas, pero que la mayoría están en el gabacho, güey, ¿no? Por lo menos hay 3, supuestamente. Y ya las demás son especulación sobre la especulación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo aterrizamos este pinche pedo? Porque ya siento que hay algo que me falta, güey. Te lo voy a aterrizar. Para empezar, el Necronomicon es un grimorio ficticio creado por Howard Phillips Lovecraft en 1921. Exactamente, es que ese era lo que me brincaba. Y dentro de todo esto, ¿dónde entra este cabrón? Pero va este pedo, ¿no, güey? ¿Qué es un grimorio, por cierto? Un grimorio es un compilado de fórmulas mágicas que se utilizaba en la Edad Media, en la Edad Media Baja principalmente. ¿En dónde? En Europa. En Europa, ok. Sí. Digamos que son los libros de magia. Esos son los grimorios. Son, ¿no? Los grimorios, Okay. Así es. Entonces, en 1921,
aparece un libro que se llama La ciudad sin nombre. Escrito por Howard Phillips Lovecraft. Ajá. Es en ese libro también donde se emplea o donde se dice el nombre de Abdul al-Ashred. Él también lo inventó. También es inventado por Lovecraft. Ese nombre, Abdul, bueno, al-Ashred, viene del inglés, que sería una traducción como el que todo ha leído. Sí, lo mencionaste ¿no? al principio. ¿No? Al principio. Y es un seudónimo que usaba Lovecraft en sus primeros escritos. ¡Ay, demonios! Entonces todo es Todo, sí. Okay. Todo es falso, ¿no? Todo es falso. Entonces, pues ya por ejemplo, ya te estoy diciendo de dónde viene. ¿No? Todo lo del origen de Abdul al-Ashred y de todo eso viene en este libro. Okay. Viene ya la primera mención, si no del libro, por lo menos del contenido, en un libro llamado El Libro Negro, de 1922, y Los Sabuesos de 1923. Todos estos libros son de Lovecraft. ¿Pero con su seudónimo? No, ya son de Lovecraft. Ajá. En su juventud es cuando él escribió como Abdul al-Ashred. Ajá. Pero allá ya de adulto ya es cuando empieza a escribir sus cuentos o novelas. Y dentro de sus primeros relatos ya viene un poco de lo que puedes encontrar dentro del Necronomicon, ¿no? Entonces ahí es donde viene toda esta. Existe un libro que se llama La historia del Necronomicon, que es donde viene ya todo lo del autor Theodorus Piletas, de lo que pasó con el libro, con Ormuz, con las traducciones en griego, en árabe y todo eso. Ajá. Todo eso ya forma parte de otros diversos libros que empezaron a utilizar la narrativa de Lovecraft. Ok, entonces este pedo de los supuestos biógrafos y escritores que hacían las traducciones y todo ese pedo también viene de un libro. Viene de un libro. Pero ese libro no es de Lovecraft, sino que es de diversos autores que utilizaban la narrativa de Lovecraft para enaltecer este pedo que era el Necronomicon, ¿no? Así es, hay algo que conocido como el círculo Lovecraftiano. Y es varios escritores que utilizan la mitología de Lovecraft para crear nuevas historias dentro del mismo género del horror cósmico. Entonces, o sea, hacen sus spin-offs, güey. Así es, entonces, por ejemplo, te vas a encontrar libros de Marco Manilo o de Harry O. Fisher, que ya te están hablando de Cthulhu, de Yog-Sothoth, de todos esos, pero porque forman parte del círculo Lovecraftiano. Ajá. Entonces, todo esto logra que la mitología de Lovecraft sea inmensa. Yo creo que si alguien tomara las riendas de todo lo que es Lovecraft, se podría crear un universo muy, muy interesante. Ok, por todo este pedo, primero que escribió Lovecraft y aparte el círculo Lovecraftiano, que son güeyes que expanden el universo de Lovecraft, ¿no? Siempre dándole crédito a Lovecraft y utilizando a los demonios sobre su mismo contexto. Bueno, no demonios, a los seres sobre el mismo contexto. Sí. Y precisamente es en el Necronomicon donde viene toda la descripción de los distintos primigenios. Sus características y todo. Y de esa misma forma, dentro del círculo Lovecraftiano, es como se tiene que utilizar. Sí. Y es como se crean ya diversas historias referentes al mismo mito. Ahora, ya ves que te había comentado del ocultista John Dee. Él sí escribió un Necronomicon. Pero porque sí, o sea, el ocultista John Dee sí existe, güey. Y eso es lo que también a mí me saltaba. Si este güey existe, ¿por qué está relacionado con un libro que no existe, güey? Porque lo que él escribió tiene que ver más con la nigromancia que con el mito de Lovecraft. Lo que hizo John Dee fue hacer un libro con referencias hacia la nigromancia, o sea, cómo revivir muertos. Sí. ¿No? Cómo revivir muertos. Y es Lovecraft quien conoce o estudia de John Dee, y es Lovecraft quien lo mete a su mística. Ah, sí, ok. No es que no fue al revés, que John Dee haya hecho esto. O sea, John Dee está tan cabrón que Lovecraft lo metió a su mitología. A su mitología. El libro de John Dee, no recuerdo ahorita el nombre, pero tiene muchísima relación con el Necronomicon, tanto en nombre como lo que describe. Pero vamos, John Dee te estaba hablando de nigromancia, formas de traer a la vida. O sea, por así decirlo, existen dos tipos de Necronomicon, ¿no? El primero corresponde a la mitología de H.P. Lovecraft y el segundo es de John Dee. O digamos que dentro cronológicamente primero es el de John Dee.
porque este cabrón es un místico de los 1600. Ujú. Un cabrón que vivió en los 1600. Y Lovecraft nace en 1890. Ok. Entonces, 200 años antes. Entonces la inspiración del Necronomicon de Lovecraft viene de John Dee. Viene de John Dee. Y Y su libro de nigromancia. Y su libro de negromancia. Ajá. Ay, güey, ese está muy loco, güey. Hay que hablar de John Dee, ¿no? Pero... Sí, es muy interesante la historia de este cabrón. Porque John Dee, te digo que fue de los que promovió la exploración ártica. Ujú. Y ese güey, por medio de visiones, le dijo a los exploradores por dónde tenían que hacer el recorrido para llegar al Polo Norte. Pero bueno, güey, hay que dejarlo bueno, ahí, ¿no? Ahí dejamos todo esto de John Dee. Ajá. Entonces es ahí donde entra todo esto de Lovecraft y John Dee. Ajá. Entonces el Necronomicon de Lovecraft es una inspiración clara al libro de nigromancia de John Dee. Ajá. Ok, güey, eso está interesante, güey. Eso ya te está aterrizando el Necronomicon un poco más a la realidad, ¿no, güey? Y ahora dentro del mito de Lovecraft aparece, por ejemplo, te estoy mencionando que John Dee se supone que él encontró una copia en Transilvania. Ujú. Dentro del mito de Lovecraft también existe un relato en el que te cuenta que no Drácula, sino pues ¿qué será? Un emperador, un gobernador de Transilvania, era un primigenio, muy parecido a Nyarlathotep. Ok. Tenía la capacidad de cambiar de formas y todo, porque existen muchísimos seres cósmicos dentro de la mitología de Lovecraft. Entonces uno de estos seres cósmicos toma la forma de un ser humano y él es el que porta el Necronomicon que le da John Dee, según la mitología de Lovecraft. De Lovecraft. Ajá. Entonces todo lo comienzan a conectar de esa forma. Uh-huh. Entonces así es como se conecta lo de John Dee. Con el Necronomicon, ¿no? Así es. Una de las cosas que impresiona de la creación del Necronomicon, es por lo que muchos consideran que el libro es real, es porque históricamente está situado, o las narraciones de Lovecraft están situadas en lugares precisos. O sea, da descripciones muy reales y muy precisas, situando los libros, tomando en cuenta que este es un escritor norteamericano y que básicamente todo esto se está posicionando en lugares como Yemen o Siria. Uh-huh. Y sin embargo, las descripciones que da de los lugares son muy precisas. Y estás hablando de que todos estos libros fueron hechos en los años 1920. Uh-huh. ¿Cómo era posible que él tuviera conocimiento de esos lugares sin haber viajado? Me parece que nunca salió a Estados Unidos Lovecraft, ¿no? Entonces, por eso mucha gente le da un valor real al libro. A lo escrito por Lovecraft. Porque todos los lugares están muy posicionados muy bien. Uh-huh. ¿No? Y ya ves que te había dicho que John Dee llegó a tener en sus manos el manuscrito Voynich. Uh-huh. Pues eso sí es real. Eso sí es real. Eso sí es real. Es que yo creo que gran parte de que el mito del Necronomicon se pasara a la realidad es, uno, que Lovecraft era un escritor bastante rifado, ¿no? Y número dos, que estaba inspirado en hechos, bueno... En hechos reales. Sí, por así decirlo, en hechos reales, ¿no? Tenemos todo el pedo de John Dee, y aparte que hay muchos libros, ¿cómo te podría decir? Mira, el manuscrito Voynich se llama así porque era un comerciante de libros viejos que lo encontró y lo presentó. Eso fue en 1912. Entonces este cabrón cuando presenta el libro es el que dice, es que este libro lo tuvo John Dee en sus manos. Ok. Entonces ya estás involucrando a otro cabrón. Ajá. Que te está diciendo que John Dee tuvo en sus manos este libro. Y Lovecraft te está hablando de que John Dee tuvo el Necronomicon. Y como John Dee tenía una de las bibliotecas más impresionantes de Europa, dices, cabrón. Es que pues sí podría ser. Si tuvo el manuscrito Voynich, probablemente tuvo el Necronomicon. Y ya es un pinche teléfono descompuesto, güey, que lo va volviendo en realidad, ¿no? Ajá. Okay. Ahora hay otras cositas que también te convierten todo esto en realidad. Hay otra cuestión que hace que todo esto se vuelva realidad. ¿Recuerdas que te hablé de los 4 ejemplares que estaban en diferentes universidades? Uh-huh. Ahí te va. Okay. Una edición en inglés se supone que está en la biblioteca Wildemer en la Universidad de Harvard. Uh-huh. Esto fue una broma. ¿Sí? Un estudiante de la universidad creó una ficha bibliográfica y la puso dentro de los archivos. ¿No? Entonces cuando supuestamente tú sacabas la ficha bibliográfica e ibas a buscar el libro, no aparecía. Uh-huh. O no lo encontraban.
o aparecía como que el libro que estaba en esa ubicación estaba ocupado, o sea que lo habían prestado o algo así, ¿no? La de la Biblioteca Nacional de París, pues ese se desconoce, pero pues al ser uno de los lugares culturales más importantes del mundo, pues era más que lógico que que tenía que estar una copia ahí. Lo mismo lo del Museo Británico, ¿no? El Museo Británico se encargó durante muchísimo tiempo de saquear al mundo. Entonces, si pudiera existir una copia de esas madres, también es muy probable que estuviera ahí. Así es. Por ejemplo, en la película de Indiana Jones, al desviándonos un poco, el final de Cazadores del Arca Perdida, resulta que el Arca Perdida está en una bodega por ahí. Si me preguntas si existe el Arca de la Alianza, está en el Museo Británico. Seguramente, ¿no? Pero vamos, digamos que dentro parte de esa mitología, güey, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que la tercer copia está en la Universidad Miskatonic en la ciudad de Arkham, en Estados Unidos? Pues esa también es la universidad y la ciudad de Arkham no existen. Forman parte del mito de Lovecraft. Y la misma Universidad Miskatónica aparece en diferentes libros de Lovecraft. Por ejemplo, yo les he recomendado mucho el libro de Locura en la Montaña. Las montañas de la locura. Las montañas de la locura, en la que van a hacer una expedición al Polo Norte. Y los que van y hacen la expedición son científicos de la Universidad Miskatónica. Entonces, pues obviamente la universidad no existe, la universidad es ficticia. Y Arkham pues tampoco existe, incluso el Arkham de Batman está basado en ese pedo, ¿no? En este pedo. No, pero bueno, esa universidad tampoco existe. También te conté, hace rato te conté de que hay una copia en la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Exactamente. Y que Jorge Luis Borges estaba más o menos involucrado ahí. Pues la historia real es que Jorge Luis Borges, cuando empieza a recibir las solicitudes por el libro, él se da cuenta que hay mucho interés en todo esto. Obviamente, al ser la persona que era, no era ajeno al mito de Lovecraft. Sí. Sin embargo, él no pertenecía al círculo Lovecraftiano. Pero él hizo una ficha bibliográfica falsa. O sea, él también hizo lo mismo que el Gabacho, ¿no? Pero digamos que el del Gabacho lo hicieron así de broma, lo quitaron y a la chingada. Pero en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, o en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, existe una ficha bibliográfica con el Necronomicon marcado como ML41. Cuando sacan la ficha bibliográfica y vas al lugar, en esa columna o en ese librero solamente llega hasta el ML40. Y ese hasta la fecha permanece en la biblioteca porque es algo que hizo Jorge Luis Borges. No le están dando, ¿cómo te digo? No están, dándole veracidad al hecho, simplemente están resguardando un archivo escrito por alguien tan importante como Jorge Luis Borges, ¿no? Así es, no es como lo que pasó en Harvard, o por ejemplo, ya ves que te dije que también hay una en la Universidad Huntington, en los Estados Unidos, en California. Pues lo mismo, fue hecho por un bromista. Entonces, tanto la de Harvard como la de California fueron hechos por bromistas que las respectivas instituciones lo que hicieron fue tomar esos papeles, destruirlos y tratar de olvidar el caso. Pero como es una cosa curiosa, lo dejaron. Sin embargo, la de Borges, la de la Universidad de Argentina, se mantiene. ¿Por qué? Porque aparece en el libro de la llamada de Cthulhu. Ahí es donde mencionan que hay una copia en Argentina, ¿no? Así es. Entonces, pues por eso mucha gente en Argentina dijo, chinga, yo conozco esa universidad, yo voy a esa universidad. Bueno, espérame, porque aquí entonces se te fue un dato, ¿no? Jorge Luis Borges trabajaba en la biblioteca de la universidad y empezaba a recibir muchas notificaciones, solicitudes por el Necronomicon. Y ese güey se sacó de pedo, pero, o sea, resulta que las solicitudes empezaron a salir tantas porque se popularizó el libro de la llamada de Cthulhu, y entonces la gente que lo leyó decía, no mames, yo la tengo aquí en corto, y empezó a pedir el libro. Entonces Borges estaba en el 55 ahí. El libro es del 33, pero se hacen ya las traducciones al español como por los 40, finales de los 40. Entonces digamos que a principios de los 50 el libro se populariza en español, y las personas en Argentina que lo leyeron dijeron, güey, es que la tengo aquí, entonces vamos a buscar. Yo voy a esa universidad. De hecho, también me escuché un poco un relato sobre Borges,
que él desde chavito estaba como obsesionado con el tema del Necronomicon y aprendió a leer no sé qué idioma para poder leer el Sí, Necronomicon, cuando lo ¿no? encontrara. Ajá. Ajá. Que bueno, que durante un tiempo Jorge Luis Borges se dedicó a buscar esa madre, ¿no? Pero eso ya forma parte del mito, Del que mito, se exacto. creó a partir de que Jorge Luis Borges Creó la ficha la ficha bibliográfica. bibliográfica. Ah, ok. Entonces tú puedes ir a la biblioteca, pedir la ficha bibliográfica Y te la y dan. la vas a encontrar. Ajá. No sé si ya lo habrán digitalizado y ya no existan. Hace muchos años pues eran Sí, los mueblecitos en los que sacabas una fichita Ujú. del libro que estabas buscando y te daba una ubicación. Ya con esa fichita tú ibas a la biblioteca, buscabas Sí, la bueno. ubicación y sacabas. Pero actualmente ya digitalizado, pues quién sabe si todavía sigue. Bueno, pero está muy, muy chido Pero ese. en su momento se dejó porque era algo que había hecho Jorge Luis Borges. Ok, eso está interesante. Y sobre todo que se popularizó más porque en el libro de La llamada de Cthulhu, Ajá. sí existe la mención de que el Necronomicon está en la Universidad de Argentina. Ok. Entonces, ese es otro. Ya hablamos de lo de Bill Gates, ¿no? Como es un coleccionista de libros raros y tiene la capacidad económica para comprar esos tipos de libros al grado que compró el diario de Da Vinci. Y también que se ha popularizado que en realidad sí lo digitalizó y sí los puso a la mano de los ya demás. se lo puede encontrar fácilmente, ¿eh? Ujú. Entonces, por eso se cree que él es el que tiene un Necronomicon. Ujú. Lo cual, pues yo creo poco Lo cual es probable. falso porque ya acabamos de relatar que es un libro dentro de otro libro. Ajá. Que a pesar de eso, sí existen copias antiguas. Ujú. Pero la copia más antigua que vas a encontrar son manuscritos de los años 30. Bueno, del alrededor de cuando se escribieron los libros, ¿no? Ajá. Y si son libros, digamos que hasta cierto punto raros y costosos, porque pues estás hablando prácticamente de un siglo. Ahora, ya ves que te dije también que supuestamente una copia la tenían en la casa Pickman, Ujú. en Massachusetts, en Salem, Massachusetts. Pues eso viene en un libro que se llama, en un cuento que se llama El artista Pickman, el modelo Pickman, Ujú. de 1926. Es un cuento corto de Howard Phillips Lovecraft, en el cual supuestamente todos los horrores que pasan en la casa Pickman es porque Richard encuentra el libro, Ujú. lee la invocación y desata todos los demonios que Ya. suceden en la Una casa. vez más, la localización del libro está basada completamente en un relato de un libro que habla de un lugar real. Ajá, y de un suceso real, porque se supone que la casa Pickman es de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Okay. Oficialmente embrujadas, porque en Estados Unidos sí existe esa figura legal. ¿Ah, sí? Tú en Estados Unidos, cuando compras una casa, la casa debe de estar libre de vicios y libre de espíritus. No recuerdo cuál es el nombre, pero por ejemplo, tú si compras una casa y el vendedor no te advierte que la casa está embrujada, tú puedes demandar al vendedor. Ok, porque y si la casa existe está embrujada. Entonces ese modelo legal sí existe en Estados Unidos. Ok, entonces la casa Pickman es una casa legalmente embrujada. Y que sí existe, que Lovecraft utilizó para que en uno de sus relatos decir que gracias al Necronomicon pasó todo este pinche pedo que hizo que la casa estuviera embrujada, güey. Y por eso también se piensa que el Necronomicon es real porque está relacionado a un evento real, ¿no, güey? Así es. Y si te das cuenta, este relato se llama El modelo Pickman. Uh-huh. Es de 1926 y más o menos el origen es como inicia la película Evil Dead de Sam Raimi. Ah, bueno, sí. No, es más o menos, digamos que Sam Raimi se basó en este relato para hacer Evil Dead. Evil Dead, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tenemos otra más que lo desdice. Que lo desdice, que se echa para abajo completamente la posible existencia del Necronomicon. Entonces también tenemos que hay otra copia que tiene un culto o una secta en Kingsport, Massachusetts. Uh-huh. De entrada, Kingsport, Massachusetts no existe. También es un relato creado por Lovecraft. Ay, maldita sea. Es como si aquí de repente en un libro de José Agustín menciona Tlaxcala, ¿no? Y ya de repente todos creemos que Tlaxcala existe, pero te vas a un pinche mapa de México y te das cuenta que no existe Tlaxcala, ¿no, güey? Ok. Entonces, tanto la secta como Kingsport, como todo lo que hacen, es ficticio, ¿no? Y aquí ahorita se me olvidó el nombre del primordial al que la secta adora, pero digamos que es de donde se basó Guillermo del Toro para crear al anfibio en la forma del agua.
¿Ah, sí? Ajá. Ah, bueno, porque Lovecraft manejaba muchos monstruos similares, ¿no? Sí, es un monstruo anfibio. No, se me olvidó el nombre. Ahí sí pueden ponerlo en los comentarios, Sería genial. se los agradeceríamos mucho. Entonces, ahí es otra cosa que se desmiente, Ay, maldita. ¿no? De la O sea, este secta de capítulo Kingsport. inició echándonos a volar con la posible existencia del Necronomicon. Ajá. Y la segunda parte es no por esto y esto y esto y esto. Está genial, güey, está bien. Está interesante. Y hay muchísimas cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que te decía de la Universidad Huntington, Ujú. ¿no? Hay otra en la que se supone que está en el archivo general de Simancas en Valladolid. Ahí es donde surge la historia de que el libro está forrado en piel humana. ¿Ah, sí? Porque, No, bueno, sí, porque una de las peculiaridades del supuesto Necronomicon es que está forrado con piel humana, ¿no, güey? ajá, Pero yo siempre pensé, o bueno, de lo poco que sabía del tema, es que eso era un pedo hollywoodense, ¿no? ya todo de la piel humana que te habla y todo eso es un pedo hollywoodense. Pero de dónde. Pero en el archivo general de Vallecas, en Valladolid, hay una copia de un libro que se llama El Libro de los Muertos. Ah, ok. Está forrado en piel humana de la espalda de un afroamericano. ¿Ah, sí? Y es el Libro de los Muertos porque se supone que es donde llevaban el registro de todos los esclavos que habían sido eliminados. Ok. Y pues hay muchos que dicen que ese es el Necronómico. Lo que pasa es que, el Necronomicon habla precisamente eso, es el libro de los muertos, ¿no? Entonces, de repente, cuando el universo de Lovecraft se expande tanto y tiene tantas dudas sobre su veracidad y tantos mitos alrededor, pues ya de repente y sobre todo tantas traducciones, pues ya de repente cualquier libro que tenga que ver con muertos, pues lo van a relacionar a este pedo, ¿no? El de Valladolid era literalmente el libro de los muertos porque era donde escribían a tantos esclavos, africanos se estaban matando. O sea, era un libro de contaduría de esclavitud, Y güey. sí, es un libro viejo, es un libro como de los 1500. Sí, bueno, cuando estaba en bueno, casi toda la historia de la humanidad estaba en auge que esclavizar a los otros, pero bueno, en España, en esas regiones, Entonces se dice que y es cuando llegan aquí los moros. Y digamos que esa es como que la versión más real Ajá. de un Necronómico. Porque literalmente es eso, güey, es un libro de muertos, güey. Y forrado en piel humana, seguro hecho por un negrero, porque así se les llamaba, ¿no? Eran negreros, hasta lo dice Celia Cruz en una canción. Sí. Pero seguramente este libro hecho por un negrero, güey, con la piel de un esclavo para atormentar y aterrorizar a aquellos que se quieran sublevar, güey, ¿no? Porque el terror es una herramienta muy chingona para mantener el control de una comunidad avasallada, ¿no? Así es. Okay. Entonces, pues digamos que ese es lo que se podría decir que es lo más cercano a un Necronomicon de 400, 500 años de antigüedad. Ajá, porque todo lo que se habla alrededor son escritos que se hicieron alrededor de ese pedo, ¿no? Sí, porque todo esto es de 1921, que es cuando sale el Libro Negro. Uh-huh. Y hasta, no sé, era 1930 y algo, 35, que es cuando muere Lovecraft, que muere muy joven. Y es aquí donde estamos desmitificando todo el mito del Necronomicon. Yo pensé que este capítulo sí nos íbamos a quedar con la duda de algo. Eso no quiere decir que no sean increíbles las obras de Lovecraft. No. Todas las creaciones, ni las del círculo Lovecraftiano. Pero sí es muy curioso el hecho de que se haya dado como real un libro que viene dentro de otro libro, ¿no, güey? Sí. Eso sí es lo interesante del tema. Ya después les voy a hablar de libros prohibidos, tanto del manuscrito Voynich como el códice. Hay varios. No, ya después les voy a hablar. El de los sabios de Sion, ¿no, güey? Que es un pinche panfleto racista y todo ese tipo de pedos, ¿no? Así como libros prohibidos como de ese tipo, o por ejemplo el libro de cocina del anarquista. Que sí existe, güey. De hecho, cuando pasan la desgracia en Columbine, uno de los principales sospechosos, güey, era el chavillo que escribió esa madre, güey, ¿no? Ajá. Y eso sí de Columbine no sabía, de que fue el que lo escribió. Ajá, uno de los principales sospechosos era ese morro, güey, que estaba, ese morro me parece que tenía que estar firmando cada fin de semana por su libertad condicional por haber escrito ese libro. Y ahora si te vas para otro lado, pues ese libro tiene varias técnicas para armar bombas y todo ese tipo de pedo, pero la gran mayoría no funcionan, güey. Pero estaría bueno también retomar entre esos que dices, o la Biblia satánica, güey, que es otro pedo completamente diferente. De lo que alguien pensaría que es una Biblia satánica, pues no lo es. Pero estaría bueno hablar al respecto de ese pedo, ¿no, güey? Sí, porque, bueno, dentro de ese, pues ya ves que existen los satanistas y los satánicos.
que no precisamente es lo mismo. Pero bueno, hay muchísimos libros que sí existen, como el manuscrito Voynich. Por ejemplo, también está el libro del diablo, Ajá. en el que se supone que dice la historia, es un libro que le pidieron a un monje que escribiera en una noche. Y es un libro enorme, ¿no? El monje le pide al diablo que lo ayude a escribirlo. Y el diablo le dice, sí, te voy a ayudar para que lo escribas en una noche, con la condición de que me pongas en una página. Y al final me parece que viene la firma, ¿no? Ajá, viene todo un libro completo, o sea, como se escribía en la Edad Media, Ajá. ¿no? Así muy bonitos, con un demonio en una hoja grande. En una hoja completa. Y es un libro de como 1,5 metros. Sí, creo, sí, es ¿no? un librote. Entonces, mira, ya para terminar el capítulo, güey, el Necronomicon es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Viene dentro de geniales libros a los cuales se les hizo un universo completo, ¿no? Y el hecho de que se crea que es real, pues parte de de lo chido que es esta ficción, pero hay que tener en cuenta también que allá afuera hay libros que son reales, que sí son reales, que no pertenecen a la ficción y que son muy interesantes y que retomaremos en otro capítulo, sí, ¿no? Por lo pronto, léanse todo lo que puedan de Lovecraft, tanto novelas como relatos, cuentos, todo es impresionante. Vean las películas, a mí me encantó la del color que cayó del cielo, con Nicolas Cage. Ah, bueno, ok. Películas increíbles, sigan toda la mitología de Lovecraft. Por ahí tenemos una trilogía Lovecraftiana de Alan Moore, también muy buena, léanla, busquen todos los de Lovecraft. Nosotros no se decepcionarán. Ok, nosotros fuimos el podcast perdido, nos vemos la próxima semana. Adiós.